RCC Noticias, de última hora. Muy bien, seguimos informando. Esto es RCC Noticias, el noticiero central de la red chaqueña de comunicaciones, y en este espacio otorgado por el holding de medios de RCC, donde tenemos la oportunidad de conocer a los candidatos, de conocer sus propuestas de gobierno, por sobre todo, candidatos a la Cámara de Diputados, candidatos a la Cámara de Senadores, entre otros. Hoy tenemos el privilegio de contar en esta mesa informativa a un gran campeón, conocido en el ámbito deportivo, en el tenis precisamente. Hoy nos acompaña el candidato Víctor Pecci, ex ministro de Deportes, pero hoy está siendo candidato para un puesto en la Cámara de Senadores. Gracias, Víctor, por atender a nuestra solicitud. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Bueno, al contrario, gracias a usted, a la RCC, y a vos, Pedro, por la invitación y el espacio que me das para así poder expresar mis propuestas. Totalmente. Víctor Pecci es muy conocido, un campeón, como decía, de gran trayectoria en el ámbito de los deportes, pero hoy aspirando a un cargo político. La primera pregunta, Víctor: ¿por qué Víctor Pecci quiere ser senador de la República? Bueno, hay dos aspectos. Uno es como ser humano, como persona. Yo siempre de chico me dediqué al tenis, defendí los colores de Paraguay, ¿verdad? Después fui entrenador, después fui ministro de Deporte. Y siempre ahora soy ex. Y yo como persona me quiero sentir útil. Tengo 67 años. Tengo como experiencia el Ministerio de Deportes. Estuve 5 años ahí, adquirí mucha experiencia cómo se trabaja en el sector público, ¿verdad? Y la verdad que me motivó mucho. A mí el deporte es mi esencia. Me sentí muy feliz con mi vida, muy contento. Para mí no era ir a trabajar, sino era hacer lo que a mí me gustaba. Y entonces ahora con el Senado me ocurre exactamente la misma cosa. Así como hice en el deporte, en el ministerio, yo creo que muchísimo más se puede hacer uno a través del Senado, ¿verdad? Y mis ejes principales son el deporte, que es mi esencia. Yo creo que el deporte necesita repotenciar, y si no le damos un apoyo económico del presupuesto, va a terminar todo folclórico y teórico, y nunca en realidad vamos a poder dar el paso para estar a la altura de las circunstancias del nivel que tienen los países de primer mundo. Y en cuanto a la salud, que es mi otro eje, a mí como ser humano, como persona solidaria que creo que soy, sobre todo en la pandemia, visto cómo la gente sufre, el estrés que es ir a los hospitales a llevar a un hijo, a una señora, a tus abuelos, a tus padres, tener que formar cola, no tener los medicamentos, no tener terapia intensiva, tenés que ir 300 kilómetros, una ambulancia que te llega después de una hora, tenés que hacer para un centro regional 300 kilómetros, cuando llega el enfermo ya llegan las últimas, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí necesitamos un plan maestro y no un trabajo a 5 años, ¿verdad? No podemos hacer uno a 5 años porque en 5 años no vamos a lograr los objetivos, pero sí, una vez terminadas las elecciones el 30 de abril, gane quien gane, yo creo que realmente no tenemos que poner los pantalones largos, y sobre todo la gente que gana, ¿verdad? Me puede tocar a mí, le puede tocar a otro, y tener cosas esenciales y primordiales como es la salud, y de a poco dar los pasos. Bueno, en las cabeceras departamentales vamos a ir, en este año hacemos esta cosa, el próximo año hacemos en el Chaco, el próximo año nos vamos a Cazapá, y vamos cubriendo todo el territorio paraguayo, ¿verdad? Yo creo que es lo mínimo que un Estado o un gobierno, mejor dicho, puede hacer por sus ciudadanos. Si nosotros no somos capaces de solucionar los problemas de salud, que es lo principal. Sin salud no tenemos vida, no podemos hacer deporte, no podemos estudiar.
la ciudadanía no puede salir adelante. Entonces, por eso a mí me gusta mucho la parte de salud. Aparte que tengo con mi padre, que fue médico, ¿verdad? Y él me ayudó mucho en mi carrera como tenista. Entonces, como que tengo una obligación, él fue director de una parte de IPS, hace muchísimos años te hablo, ¿verdad? Entonces tengo esa cosa de la salud que me gustaría aportar mi granito de arena. ¿Qué te dice la gente, Víctor? Estamos ya prácticamente a días nada más de las elecciones del próximo 30 de abril. ¿Cuál es el mayor quebranto que vos estás escuchando en las calles y que decís, esto quiero atender? Bueno, y el mayor quebranto es ya sabes que es la salud y la seguridad, ¿verdad? La salud, la seguridad, IPS, por ejemplo. Y hay tantas instituciones que mal administradas, se desvían los rubros, se invierte en cosas superficiales. Primero, luego es el combo perfecto. Primero se invierte en cosas superficiales, se discute cosas superficiales que no van a resolver el bienestar de la ciudadanía, y después en todas las instituciones, salvo excepciones, porque a mí tampoco no me gusta hablar el 100%, no, hay un porcentaje grande que el dinero no llega en el 100% que pagamos los impuestos todos los paraguayos. Ya sabemos de la historia de la corrupción de este país, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, sencillamente esas dos cosas tenemos que solucionar y vamos a mejorar muchísimo como país. Te digo una cosa, estas cosas que vienen del extranjero, los países no nos van a solucionar a nosotros nuestros problemas. Si un país te va a ayudar un poco, pero siempre necesitan el retorno a ellos, ¿verdad? O nosotros nos salimos por nuestros medios porque tenemos que sentirnos de ser paraguayos y hacer bien las cosas. Nadie nos va a ayudar. Entonces yo creo que eso de esperar que otros países nos solucionen nuestro problema es totalmente negativo y falso. Hablaste también, Víctor, de que uno de tus ejes fundamentales, aparte de la salud, como bien lo mencionaste, también es el deporte. Estuviste 5 años como ministro de deporte, seguramente viste muchas falencias desde dentro también y otras cosas que quizás 5 años no fueron suficientes para encararlo. Hoy, ya como futuro potencial senador de la nación, ¿cuál sería tu propuesta en concreto en base a este punto? Bueno, ahí en el deporte yo, así como vos decís, estuve 5 años. Los primeros 2 meses me trataba de ubicar porque era la primera vez en la función pública. Pero después, lo bueno que hice es que me rodeé de gente, de la mejor gente, con mis mismos objetivos, ¿verdad? Tanto a nivel administrativo, jurídico, recursos humanos, infraestructura. Entonces, lo que logramos ahí y que después yo quiero transportar al Senado, ¿verdad? Ahí lo que logramos es hacer un trabajo en conjunto y de ahí salieron las grandes obras que hicimos como la SN de Arena, donde es que todos los días está ocupado, porque si no hay un evento deportivo, hay un evento cultural, ¿verdad? Entonces, después hicimos en el interior también muchos predios, trajimos el Dakar, lo de Sur, por ejemplo. Eso es lo bueno, por ejemplo, de trabajar a largo plazo. Nosotros de lo de Sur, ¿qué hicimos? El gobierno autorizó que se hagan los Juegos de Sur. Nosotros aportamos, te hablo del 2013, 2018 que yo estuve como ministro, aportamos el 50%. Y después vino el próximo gobierno con lagunas, se trató de suspender 2 veces, pero se logró llevar adelante. Y el gobierno logró hacer el otro 50% y gestionar con el Comité Olímpico, organizar el evento. Entonces vos te das cuenta que si no te quedaste en los 5 años, este ODESUR no se iba a hacer, ¿verdad? Porque no iban a estar correctos. Entonces eso es lo que tenemos que lograr, plan maestros a largo plazo, mirando y dejando de los intereses personales, las peleas que no nos llevan a ningún lado como país. Y entonces hacer un plan a 20 años y transportarlo eso al deporte, a la salud, a la seguridad, a la educación,
en fin, a todos los ministerios que hoy en día cuenta el país para desarrollarse, ¿verdad? Bueno, definitivamente hay muchas cuestiones que tienen que ver con urgencias que hay que atenderlas ya mismo, para ayer, como dicen muchos. En el caso que te tocara, Víctor, después del 30 de abril y estimando de que pudieras ocupar un cargo en el Senado, ¿qué es lo primero que vas a atender? Así decir, hoy me toca asumir, esta es la prioridad, acá me voy a enfocar, esto es lo primero, porque son varias las propuestas, pero ¿cuál sería tu punto de partida? Bueno, el punto de partida son dos. El deporte, conseguir leyes que potencien económicamente al deporte. No tenemos que ser ni unos genios, sino simplemente en Brasil está implementado hace muchísimos años. Ellos la verdad que son 200 millones de habitantes, por eso tienen muchos deportistas, pero está la ley del deporte donde a las grandes empresas, en vez de que le dé el 100%, tiene que aportar al deporte, a la Secretaría Nacional, el 1%. Esas grandes empresas van a ver reflejado porque marketing, van a salir en la televisión, sus marcas. Entonces tienen, aparte de pagarle nomás a Hacienda, ¿verdad?, los impuestos, ellos van a tener una retribución a nivel internacional, país, porque van a salir en la televisión en los grandes eventos, ¿verdad? Y después tener la otra que hay que impulsar, son los impuestos. Acá el único impuesto que se le cobra para el deporte, antes era el alcohol y el tabaco, ahora resulta que es solamente el tabaco. Y se recauda unos 15 millones de dólares al año, con suerte, que no son suficientes. Entonces, ahí tenés temas, puede ser el alcohol de vuelta también, puede ser los celulares, pueden ser los cigarrillos electrónicos, en fin. Hay empresas enormes que ganan, empresas internacionales que ganan fortuna, que en otro país aportan al deporte y tienen una retribución, diríamos, de imagen. Entonces eso es lo que tendríamos que lograr en el deporte. En la salud lo que tenemos que lograr es que, porque acá el tango se baila de a dos. En la salud, por ejemplo, nosotros como ciudadanos tenemos que, todos tenemos que trabajar en blanco. Y acá hay un 36% de la población que no paga IVA. Y el que no paga IVA te dice, pero ¿para qué yo voy a pagar IVA si yo no recibo nada del Estado, del gobierno? Entonces, y bueno, y en cierto sentido tiene razón, pero tenemos que romper esa historia y ellos tienen que pagar los impuestos, tenemos que pagar todos nosotros el IVA y que el gobierno haga las obras. Entonces él ve su IVA reflejado, ¿verdad? Acá se va del 36%. ¿Sabe cuánto es al año eso? 1.700 millones de dólares. Eso no es dicho por mí, es por Orué, que es el viceministro de renta, ¿verdad? Entonces, con 1.700 millones de dólares, si no se desvía en el camino, imagínate, ya estaríamos solucionando gran parte de nuestro problema de salud. Pero lógicamente, tenemos que, la ciudadanía se tiene que concientizar y el gobierno tiene que dejar de ser burócrata y de ser, de que no se fugue no se fuguen los bienes, ¿verdad? Que ya sabemos, el robo, eso es lo que tenemos que evitar, la corrupción. Si logramos eso, ya vamos a dar un gran paso. Y después está el otro tema de los empresarios. Yo hablo con los empresarios y los empresarios me dicen, ¿para qué nos van a subir los impuestos? Para que el gobierno robe más plata, para que nos roben más plata. Entonces, mejor dicen, vamos a mantener los impuestos, vamos a pagar todos los impuestos y que esos impuestos que se pague, el 100% llegue a destino a seguridad, a salud, a educación. Después tenés Itaipú y Yacyretá, es la misma historia. Del lado brasilero, vos mirás la página web, sale todo uno por uno en qué se invierte. Del lado paraguayo, cero información. Entonces, ¿por qué cero información? Porque están gastando en cosas que saben que están gastando. Pero te aseguro que no son en cosas primordiales, esenciales que necesitamos como país que estamos en desarrollo y es un país, lastimosamente, tenemos que decirlo porque si no lo decimos, nos estamos engañando nosotros mismos, que somos corruptos
y tenemos que salir de esa situación. Muy bien, Víctor. Por último, mirando a la cámara, a la audiencia de RCC en todo el Paraguay de cara al próximo 30 de abril, motivando y reflexionando sobre estas elecciones, Víctor, ¿qué le querés decir? Una reflexión final. Bueno, yo lo que le quiero decir es que yo soy, lógicamente soy político, pero no soy un político militante. Por tanto, yo no tengo el voto cautivo, yo necesito el voto de todos los colorados, de los liberales de bien, de Patria Querida, de los que están cansados de tener gente en el Parlamento que durante 20 años no aportaron, salvo excepciones, por eso nunca quiero generalizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en el Senado? Lo que hay que hacer nomás, no voy a hacer nada diferente, simplemente no voy a hacer nepotismo, no voy a poner planilleros, voy a sacar leyes en compañía de mis camaradas, de mis colegas, ¿verdad? Leyes que realmente beneficien, tratar que el dinero que se recauda en impuestos se invierta el 100%, y tratar de trabajar en armonía con el Ejecutivo. Si nosotros no logramos trabajar en armonía con el Ejecutivo, no vamos a ir a ningún lado como país. Entonces, esas son mis propuestas, ¿verdad? El seguro VIP y toda esa historia, capacitación, consultoría, todas esas historias hay que eliminar de nuestro presupuesto. Los viajes, te cuento una historia, los viajes que hacen los diputados, los senadores, los ministros al extranjero se van y vienen, se van de vacaciones y vuelven sin nada. Yo la única vez, a mí no me gustaba viajarlo porque sabía que me iba y era todo así burócrata y no traíamos nada. Entonces, la vez que realmente yo conseguí algo para el deporte, que fueron $1 millón de donación de la Embajada de Japón, o sea, del país Japón, para el predio que tenemos en la Secretaría, o que existe en la Secretaría, para todos los implementos deportivos, ¿verdad? ¿Sabes lo que me tuve que hacer? Me tuve que ir a Mariscal López frente al centenario a la Embajada de Japón y decirle, señores, yo tengo este predio que es del Estado, la Secretaría Nacional de Deportes, le mostré el edificio, nosotros necesitamos esto, esto y esto. Después de 1 año y medio nos otorgaron. Lo único que nos pidieron es que cuidemos y que nos salga de ese predio donde se otorgó, que tiene que quedar de por vida en ese lugar, o por lo menos hasta que los implementos estén en condiciones de seguir usando y tengan la seguridad, ¿verdad? Entonces, esas nomás hay cosas que tenemos que cambiar y poner a la gente por delante y no tener esa solidaridad y pensar en el bien común y no en nosotros, porque si nosotros pensamos en nuestro bolsillo, este país va a seguir exactamente igual como estamos. Entonces tenemos que cambiar el chip y ojalá que los que ganen esta vuelta en el Senado tengan esa capacidad y sean realmente solidarios con el pueblo paraguayo. Lista 1, opción. Opción 43. Opción 43. Víctor Pecci, gracias por aceptar nuestra invitación en este espacio otorgado por la RCC para conocer a los candidatos y sus propuestas. Esto es RCC Noticias. Seguimos informando. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,